La paz de Colombia está en el cumplimiento real del acuerdo de paz. El acuerdo de paz se ha cumplido parcialmente. El sistema integrado de verdad, justicia y reparación, en el que se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda, la Comisión de la Verdad, están cumpliendo con su función y estamos seguros que este proceso es irreversible, pero es un proceso que tiene que defenderse también por parte no solamente de las víctimas, sino también de todos los ciudadanos. Colombia, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, está asegurando que este es un acuerdo sin impunidad. De hecho, ya hemos iniciado las primeras imputaciones a exmiembros de la cúpula de las FARC y también a militares. Y no vamos a cejar ni a terminar sin antes abarcar de manera completa el mundo de esta criminalidad de sistema, donde los máximos responsables tienen que responder frente a las víctimas. Hay una esperanza en el acuerdo absoluta y total. Pese a los incumplimientos, se ha cumplido parcialmente, tenemos que decir, se está avanzando y en lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, se mantiene nuestra promesa de lucha contra la impunidad.